La conferencia de la doctora Pamela Castro Suárez. Ella es urbanista, maestra en urbanismo con especialidad en desarrollos inmobiliarios por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en diseño urbano por la Universidad Oxford Brookes, Gran Bretaña. Es profesora de medio tiempo de arquitectura de la UNAM desde 1995 en la licenciatura y posgrado de urbanismo. Consultora en planeación urbana, diseño urbano, desarrollos y mercados inmobiliarios, economía urbana, evaluación masiva y vialidad y transporte. Ha recibido diversos reconocimientos y ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales. Actualmente es la titular de la Coordinación de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Por favor, recibamos con un aplauso a la doctora Pamela Castro Suárez. Muchas gracias y buenos días. Bueno, vamos a empezar. Creo que nada más quisiera conocer un poquito la audiencia. Por aquí es diseñador industrial, pero los demás, ¿cómo que son? Arquitectos y diseño industrial. Ok, perfecto. Yo estuve aquí hace 31 años y estaba en el tronco común. Sí, pero estaba muy lejos y me arrepentí. Bueno, voy a tener que leer un poquito, pero bueno, me invitaron aquí, sobre todo muchísimas gracias al doctor Jorge Rodríguez Martínez, porque nos conocimos muy casualmente. Uno no se imagina dónde te puedes encontrar estas relaciones interesantes que pueden resultar muy interesantes en la exposición de Todos para Todos que hicimos allá en el Museo Universitario, en la UNAM, en la Facultad de Arquitectura. De hecho, también lo inauguró Emilio Cabrera, de parte del World Design Capital Tour, ¿no? O sea, que está por toda la zona metropolitana. Yo estaba haciendo un taller para niños de diseño urbano, al final les podré contar un poquito. Bueno, me invitaron aquí para, yo creo que la difícil tarea de estar, me dijeron, ¿cuál es el tema? Me dice, el habitante. Y yo, bueno, pero el habitante, ¿cómo? El habitante, como usted quiera. Bueno, ok, entonces vámonos tendidos. Les estaba preguntando precisamente como de qué tipo de diseñador son, porque pues entonces por lo visto mis como medio colegas de urbanismo no están aquí, ¿no? Sino andarán por otros lugares. Medios porque nosotros somos un poco diseñadores, yo me identifico como diseñadora, aparte de urbanista o planificadora, bla, 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 que es planeación territorial, ¿no? Bueno, hace un tiempo, tengo aquí una famosa, bueno, no tan famosa, pero una frase de Winston Churchill que decía, nosotros damos forma a nuestros edificios y después nuestros edificios nos dan forma a nosotros, cuando estaban pensando en la reparación del bombardeo de la Casa de los Comunes, ¿no? En 1943. Pero ya algo más tangible y a la mexicana es, hace un año, por eso les puse este seminario, no por otra cosa, sino porque este seminario me hizo pensar muchísimo y bueno, aparte de que me tuve que tomar ahí un té de tila después del seminario. ¿Por qué es importante el diseño? O sea, bueno, es el habitante, pero obviamente dentro del marco del diseño, en la Ciudad de México como la capital mundial del diseño, una frase que se empezó a repetir casi como mantra al final de este seminario fue que lo que importaba era la cantidad de vivienda que uno colocaba, en el caso de la vivienda de interés social, y no el diseño de los conjuntos habitacionales de la vivienda de interés social. Y fue una frase que se fue repitiendo y repitiendo, y aparte de todo, pocas veces yo me tomo las cosas personales. Aquí discutimos como cerebros y al final ya seremos amigos, enemigos de siempre.
Pero en esa vez sí me lo tomé un poco personal, porque aparte, como ustedes verán, éramos 8 y eran 7 hombres, y todos como que me empezaron a decir como que la cuestión era de cantidad y de tamaño, no de diseño. Y yo así como, no, pues sí. Mi salida fácil fue, pues sí, son hombres. ¿Qué podemos decir? Pero en realidad es más que eso. Me parece que es algo muy importante, que la inmensa mayoría del pensamiento es, lo que importa es, en el caso de las viviendas de interés social, es colocar créditos y satisfacer la demanda de vivienda, en el caso de la zona, del tema habitacional. Yo salí muy enojada y después, es un tema que yo ya traigo desde hace 20 años o más, de que no nada más importa la cantidad, sino importa el diseño. Y al final he venido decantándome algunos pensamientos en el que en realidad, ¿qué tanto importa que les entregues conjuntos habitacionales que los puedes considerar como basura en términos de diseño, cuando de repente ya no están? Ya, o sea, ya la gente ya no está, ya no lo va a habitar. Tenemos nuestras tristemente célebres 5 millones de viviendas vacías, que unos diseñadores, arquitectos simplemente dicen, eso es una mentira. Yo, no es una mentira, vámonos, si los vas a ver. No, es una mentira, es un artilugio de INEGI. No, bueno, o sea, así o los ojos más cerrados, ¿no? Claro, podríamos estar peor, en China hay 20 millones, ¿verdad? Pero no queremos tener eso. Entonces, aparte, o sea, y a mí me parece que ese gran fracaso es en muchísima parte por el diseño, en el caso de los diseños de vivienda, pero en realidad lo podemos ver en todos lados. Pero esto tiene que ser por más cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este seminario se trató sobre, es lo que siempre se platica, sobre las políticas públicas para afrontar la demanda de vivienda. Los recursos de cómo, se platicó cómo se hace, cómo se está desarrollando, está evolucionando el mercado inmobiliario en la Ciudad de México. Obviamente hablaron de las tales y tales cantidades de oferta y cómo se ha movido en el tiempo. Y de hecho ni siquiera no se tocó algo muy específico, que por ejemplo en la Benito Juárez está un mercado inmobiliario es de una cierta manera, en la ciudad intermedia es de otro y en las ciudades periféricas es de otra manera. No es igual y tienen diferentes agentes, pero no se trató eso, porque lo que importa son las cantidades. Entonces luego también se trató, por ejemplo, de los segmentos de oferta, que si social, económica, residencial plus. Después también, ya en una derivación, se habla de la movilidad que atiende a la vivienda, la movilidad, el tema que a mí ya me preocupa muchísimo, porque todo el mundo está en el canal de la movilidad, salvo algunos raros como yo, que dices, sí, claro, qué bueno que haya 99% pensando en la movilidad, ya vemos 1% pensando en otras cosas. Y piensan cómo puede ser mejor la movilidad para llegar allá, cuando dices, ¿y qué tal que mejor hacemos, mejor los lugares de allá para que no vengan para acá? Es una obviedad, pero en los discursos no es tan obvio. O sea, uno los ve, y TDP, por supuesto, eso no lo dice, pues se queda sin objeto de estudio, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, pues yo con la necedad, pero en realidad ya es un tema que me parece muy importante, sobre qué importancia tiene el diseño y sobre todo, en mi caso, por ser urbanista, yo he marcado he definido muy bien que mi intervención para el diseño es como de las fachadas para afuera, sobre todo, pero sin embargo, cuando uno empieza a ver todo esto, me parece que desde el punto de vista desde afuera, hay muchas cosas que los arquitectos podrían estarse replanteando hacia los lugares hacia adentro, y por lo menos en la facultad, en la licenciatura en arquitectura, yo no los veo. Hay muchos arquitectos allá que quieren ser urbanistas. Bueno, a mí no me parece perfecto, pero como que necesita haber un replanteamiento de lo que también está sucediendo adentro. Pero bueno,
me parece que el tema, lo que yo puedo hablar sobre todo ahora con ustedes, es el diseño de espacios públicos. Porque para empezar, todo el mundo da un poco los espacios públicos como dados, y porque pues así ya nacieron y pues así ya están. Y como les digo a mis alumnos, ya todos ustedes y nosotros, y también ustedes, ya estamos todos echados a perder. Porque ya nos acostumbramos a vivir en ciudades feas. O sea, en ciudades grises, en ciudades olorosas, bueno, no, o sea, ojalá volvieran bonitas, no, apestosas diríamos, y ya uno no reclama por eso. Entonces, por eso fue que me encontró, o nos encontramos el doctor Rodríguez y yo, porque yo dije, no, pues aquí es actuar con la siguiente generación, así como cuando la fumada, yo dije, aquí hay que enseñar a los niños a que ellos, lo que es un ambiente bien, lo que ellos necesitan para crecer y para desarrollarse, y que si no lo tienen, lo reclamen. En realidad es un astuto plan para tener trabajo los próximos años, ¿no? Pero aparte de eso, en realidad es para tratar de formar, pues, ciudadanos más conscientes de lo que son los buenos ambientes y que los reclamen, porque ahora yo nunca he visto, claro, pues, estos temas de diseño y de calidad de los ambientes siempre se ven como superfluos, se ven como banales, y en mi caso sí ha sido así de, ay, mira, la niña, el diseño, bueno, cuando era niña, ¿no? Dices, no, no es una banalidad, en realidad es algo tan importante, y ahorita les voy a tratar de platicar un poco más las profundidades que yo he tratado de ver. Entonces, por ejemplo, lo malo que sucede con esto es que, bueno, no, todavía no. Por ejemplo, ahora estamos fallando mucho, o sea, una de las profundidades, o para tratar de quitarle la inocencia a lo que no importa el diseño, es que ahora estamos hablando de las ciudades saludables, de las ciudades inteligentes, de las ciudades resilientes, y hace unos 5 o 10 años estábamos hablando de las ciudades competitivas. Me parece a mí que tenemos que dejar de objetivizar a las ciudades y tenemos que empezar a subjetivizar a los habitantes, a los pobladores flotantes, a los visitantes, a los que juegan, a los que transitan, a los que viven en ellas, porque mientras sigamos viendo el objeto de estudio como únicamente las piedras, el pavimento y demás, no vamos a realmente llegar a una significación del espacio y a trascender en la vida de las personas. Yo vengo de una escuela de diseño, sí, inglesa, porque la Escuela Mexicana de Diseño Urbano, pues todavía la estoy buscando, pero la podemos crear entre muchos, en donde nadie es el experto, sino que todos tenemos un pedazo de experiencia y de conocimiento para construir en realidad un mundo mejor. Tal vez me pueden decir que soy muy soñadora y de que estoy pensando, pero el día que no piense así, pues yo creo que pongo mi puesto de tortas o alguna otra cosa. Pues. O sea, ya no me voy a dedicar a esto, ¿no? Entonces, ¿por qué tendríamos que pensar en platicar la generación X o estas etiquetas? ¿Por qué tenemos que estarle platicando los baby boomers o los de la generación X cómo eran las calles y cómo a nosotros todavía nos tocó jugar en las calles? Como ayer estaba viendo un programa de un cómico que antes estas generaciones, los papás decían, es que era como un mapache, sabían que andaba por ahí, pero quién sabe dónde andaba, o sea, pues sí, por ahí, los niños por ahí andan y ya, ¿no? O sea, por ahí andan y al rato regresan. Y sí, efectivamente, al rato regresaban, pero ahora, pues no, o sea, obviamente todos tenemos que tener al hijo a un lado, las madres controladoras tienen que tener al hijo a un lado, porque si no, pues te mueres del susto, y los niños no tanto, así como, pues, ¿qué te pasa, no? Pero esto está creando seres humanos, por ejemplo, con tono débil, con tono muscular débil, ¿no? Y me parece una tragedia terrible porque están todo el tiempo con el ciberespacio, ¿no? No es que eso esté mal, pero se están perdiendo de la otra gran parte que también era fabulosa, y a mí no me parece que eso tenga que ser algo del pasado.
no es cosa del pasado en otras latitudes del planeta. Entonces, a mí lo que me parece es que ya o sea, ya la plática, o sea, los diseñadores no hemos albergado este reto en el espacio y ahorita ya ha trascendido hacia las personas. Me parece que tengamos estas generaciones de niños que no saben a los 10 años ni cruzar una calle, que van así, oye, cuidado, o sea, a los 10 años yo, bueno, o sea, yo ya iba y venía, y por ejemplo, quien me acompañó aquí ahora, ay, me dice, yo pasaba por aquí el tren y era como 2 kilómetros de mi casa, qué barbaridad. No, pues ahorita los niños de 10 años no hacen eso y no pueden hacer eso. Entonces, lo que sí me preocupa es que el diseño tiene que trascender y tiene ya que trascender muchísimo más, porque ya trascendió hacia el modo de vivir de las personas y de cómo conciben toda su existencia. Entonces, pensando en ello, estaba todavía, cuando estaba escribiendo esto, es que en realidad me parece que tendríamos que yo por lo menos me comprometo a tener un aumento de la felicidad pública, en el sentido de que ahora las diferencias, cada vez hay más diferencias. O sea, todavía estábamos platicando antes, la generación X, o los baby boomers, que ir a las luchas, pues iban a las luchas o iban al box, y dicen, pues es que no había mucho a dónde ir, ¿no? Entonces ahorita, al ser la gran variedad de cosas y las grandes intereses te dan una felicidad más individualizada. Ya no todo el mundo está contento por las mismas cosas. Eso no es bueno ni malo, simplemente es diferente. Pero cada vez es una más ponderancia de los espacios privados cerrados y cada vez hay gente que cree, yo no lo quiero creer, a lo mejor sí, es que los espacios públicos abiertos van en peligro de extinción. Por ejemplo, con el boom de los centros comerciales, que pues hace 20, 25 años había 3 y ahorita hay 120, o sea, en 15 años han aumentado de ese tamaño. Obviamente está aparejado de un desarrollo del individualismo de la sociedad contra, yo dije, uy, ¿cuál será el contra? Pues le puse colectivismo, pues, o compañerismo no, pero bueno, cada vez todo se piensa más en bienes de producción o bienes de consumo. O sea, tú vas a los centros comerciales a consumir y aparte te tienen, o sea, yo platicaba con mis alumnos, creen que pueden estarse ahí todo el tiempo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero después de 1:30, 2 horas, ya te empiezan a radiar, o sea, el de la chamarra verde con cachuchita, no sé qué. Entonces, bueno, a los que se ven bien, como a mí me ponen el policía desde que estoy entrando, ¿no? Entonces, pues en realidad son como falsedades, ¿no? Hay toda una corriente que es de disneyficación, estos lugares, pero en realidad si tú te quieres pasar de la noche a la mañana en un espacio público, aquí puedes. Pero ya después la seguridad es otro asunto, pero bueno. La propiedad pública contra la propiedad privada. Yo creo que hasta el fin de mis días voy a defender la propiedad pública, porque en la propiedad pública se dan los espacios públicos. Entonces, y ahora se piensa en qué puedo vender y qué puedo revender a otro, y no en y qué cosa no puedo vender. Lo que no puedo vender es tratarlo de minimizar. Por eso dije, lo que no puedo vender, a veces los espacios públicos se pueden vender una sola vez en su vida. Después ya no se pueden volver a vender cuando son los fraccionamientos nuevos que dan las calles y todo eso. Entonces, pues vamos a enfocarnos en lo que puedo vender y lo que puedo revender. En los centros comerciales, pues venden locales o revenden o rentan, y si no funciona uno, otro y otro y otro. Pero también hay muchas cosas de qué platicar. Por ejemplo, en los centros comerciales, todas las rentas pequeñas de los pequeños locales, los zapateros, los herreros, todos estos que las rentas no dan para los centros comerciales, pues se van extinguiendo, y es la manera como se van extinguiendo. Y eso le da riqueza al espacio público. Bueno, ahora, después de todo esto, por eso dice, y al final del día, lo que a mí me preocupa, o lo que nos debería de preocupar, es
¿Qué nos hace más felices y qué nos hace menos felices? Obviamente aquí y en otros lados yo he hecho aquí les traje un poquito, un desglose de cómo los espacios públicos participan en el rol económico de las ciudades. Pero al final del día, en realidad es qué nos hace más felices. Y eso, como diseñadores, o sea, por lo menos los urbanos todavía no lo pensamos, pero a mí me parece que otros tipos de diseñadores cada vez lo ven menos. Bueno, entonces, ¿por qué son importantes en este caso el diseño urbano o la esfera pública, que es el objeto de estudio del diseño urbano? Pues me parece importante desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, cuando tú ves a un vecino o te cambias a un lugar, no vas a invitar a los primeros que te encuentres a la sala de tu casa a platicar. Eso no pasa en ningún lugar del mundo. En el espacio público es cuando empiezas a negociar, empiezas a ver, empiezas a conocer o empiezas a saludar y te puedes pasar la vida nada más al señor saludador de la esquina y se acabó, pero el día que el señor saludador de la esquina no salió dices, ay, no salió. Y ya tiene una semana que no salió el señor saludador de la esquina, o sea, empiezas a conocerlos de una copresencia. Y a lo mejor nunca lo vas a invitar a tu casa, pero te enriquece en algún instante en tu vida. Si estos espacios se empiezan a deteriorar, no van a salir esas cosas. O sea, yo estoy hablando de la estructura física. Por ejemplo, no sé, seguramente habrán leído a Ramírez Curi. Ella habla del espacio público, pero del entramado entre la sociedad, por ejemplo. Yo hablo sobre, podríamos decir, el contenido de este entramado social, que en realidad es todo, es un todo, no puedes estarlo separando. Entonces, me parece que defender el espacio público en realidad es defender una gran parte de tu vida en donde vas a negociar o también, o sea, cuando se dan las peleas, por ejemplo en el Pedregal de Santo Domingo, ustedes por acá sabrán muchos lugares, pues por lo general las peleas entre vecinos se dan en la calle, pues no se dan dentro de las casas. Es muy difícil que un vecino llegue a matar a otro a su casa, ¿no? O sea, los matan en la calle, pues. O sea, es un espacio de negociación y confrontación, pero es el espacio público, pues, al final, ¿no? Pero bueno, todo lo que estuve más o menos desarrollando fue con esta mantra que se empezó a hacer de que el chiste es la cantidad, no la calidad. Entonces dije, no, es que no nada más es una cuestión banal de fijarse en el diseño. Desde el punto de vista, creo, me parece que es como etológico, somos seres, diría yo, espaciales o espaciales públicos, en el sentido de que, no, para acá, el hipocampo. Estuve leyendo, aquí me dice Cripps y Jeffrey que obviamente los edificios y las ciudades influyen en nuestros estados de ánimo y nuestro humor. Eso, obviamente, para una gran parte de urbanistas, planificadores y eso, son tonterías, ¿no? Finalmente es una derivación de esta conclusión de estos seminarios, de que eso son tonterías. Pero pues estaba leyendo a propósito de esto, que los neurocientíficos han empezado a desarrollar, sobre todo aquí vi un artículo de las experiencias espaciales en el cerebro, en el que encontraron, en una investigación de 40 años, 40 años, ustedes muchos no habían nacido y yo pues, estaba de 10 años, 40 años de investigación en donde han podido determinar 10 células o 10 tipos de celdas en el cerebro que están relacionadas con la navegación, con la dirección, con el sentido del espacio, que están o adentro o a los lados del hipocampo. Y el hipocampo es una parte del cerebro donde las emociones se controlan. Entonces, bueno, o sea, si esto no es influir, pues yo ya no sé a qué, o sea, desde el punto de vista etológico. No nos vamos a meter en todas estas cosas, porque sería como para una plática de neurocientíficos con diseñadores, que me parece muy interesante.
Pero bueno, o sea, se tardaron 10 años en estar midiendo y la evolución, 40 años, y la evolución de la tecnología, en estar midiéndole el cerebro a las ratitas para ver cómo se formaban cuando iban caminando por un lugar, qué lugar se prendía del cerebro. Y después, cuando se empezaban a hacer los campos visuales en su cerebro, qué áreas se prendían. Y cuando les ponían un rompecabezas así de chum, 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 para que vayan así, qué pedazos se prendían. Entonces, si el lugar no importara, no se prendería el cerebro, ¿no? O sea, estaría, no sé cómo le harían, ¿no? Obviamente se necesita, o sea, tenemos, con todo esto lo que quiero decir es que obviamente, desde el punto de vista etológico o natural, pues sí importa el diseño. Después de esto, o sea, así como los diseñadores y los efectos cognitivos. Los diseñadores urbanos, los arquitectos, por lo general prestan poca atención a los efectos cognitivos de lo que construyen y de lo que hacen. Los imperativos formales pues los hacen que ignoren todo lo demás y las relaciones con las personas. Lo más importante es dejar un diseño, en el caso de los edificios. En el caso del diseño urbano es más complicado porque como ya se manejan en equipos, ya no están estas superstars así de, ay, miren y aunque aquí en la Ciudad de México sí, ¿no? Más o menos. Pero bueno, lo que les quiero enseñar con esta transparencia es algo que estuve armando mucho tiempo, en el sentido de cómo funcionan más allá los espacios públicos. Obviamente lo que siempre sabemos es que hay el aspecto de consumo. El aspecto de consumo es el uso que le damos, es el uso en términos económicos, es el consumo. Y bueno, pues estas son las 4 cualidades implícitas o que forman un espacio público, que de repente dices, ay, pues qué obviedad, pero de repente cuando vemos los espacios ya no son tan obvios, ¿no? Por ejemplo, esto de la vecindad o la de influencia por su producto, es que los espacios públicos influyen a lo que está pasando en los espacios privados. Entonces, si mataron a alguien allí, si están robando, si se están orinando, tu espacio privado se va a deteriorar, se va a bajar el valor. La gente no va a querer vivir ahí. Entonces, esa es una característica de los espacios, que hay una relación en la que importa lo que pase afuera para lo que pase adentro, porque nada más se preocupa en lo que pase adentro. Después esto de la publicidad, pero no publicidad de anuncios, sino del consumo múltiple del espacio público, que tiene que estar siendo utilizado por muchos al mismo tiempo, pero por muchos, o sea, no por muchos de una compañía, ni por muchos de los que tienen un cierto nivel de ingreso, y es que somos muchos, los de 10 salarios mínimos, no somos ni tantos, ¿no? Somos más, pero en realidad tienen que estar, no es que yo sea feliz o sea, puede ser que haya cosas que me molesten de otras personas que están utilizando el espacio público, pero eso es lo que le da la riqueza, pues la multitud que puede estar utilizando los espacios públicos. La atenuación por la distancia, bueno, esa es otra cuestión que por muy bonitos que estén los espacios públicos, va a haber un momento en el que te cuesta, estás empezando a evaluar qué tan lejos o qué tan cerca, qué tanto me va a beneficiar o qué tanto me está dando un espacio y después mejor ya me voy al otro. O sea, aunque sea como yo les digo a mis alumnos, el Monumento a la Revolución, aunque esté fabuloso, la inmensa mayoría de las familias mexicanas, ¿cuántas veces pueden ir al Monumento a la Revolución? Pues si lo quieren, irán 1 o 2 veces al año. O sea, los albañiles con el salario mínimo podrán tener 100 pesos para gastar en un día. ¿Cuánto se van a gastar en ir hasta allá? O sea, tienes que tener espacios públicos en cada zonas habitacionales, porque por muy cuidados, con mucho diseño que le pongas a ciertos lugares, no van a funcionar. O
sea, no van a funcionar y eso tiene que ver con la atenuación por la distancia. Bueno, y de este lado, bueno, esto nada más por los aspectos cualitativos de ver sus valores económicos, porque al son de, no, pues es que esto nada más es una cuestión, por quitarle la banalidad al diseño, obviamente se involucra un valor de trabajo, así en términos de la renta, de la teoría de la renta, obviamente tienen un valor por el trabajo con el que se hicieron, pero también tienen un valor de uso, por supuesto, es en la inmensa mayoría en donde todo el mundo está, uso, consumo, ¿se acuerdan? Pero también tienen un aspecto cuantitativo en el que cuesta mantenerlos y no hay un valor de cambio, salvo al principio que te los venden, pero ya después ya el intercambio nada más es por la influencia que ejerzan. Pero sí hay un costo por mantenimiento, que de hecho el mantenimiento es un temazo de las ciudades. Nadie se ocupa del mantenimiento, nadie quiere saber, todo el mundo quiere estrenar, cortar el listón y se acabó. Y si después se está cayendo a pedazos, como nuestra ciudad se está cayendo a pedazos, pues quién sabe de quién es la culpa, quién sabe. Ahora, económicamente, pues obviamente son bienes de producto para los productores intermedios y son espacios de intercambio, comunicación y también de control social, dice David Harvey, ¿no? Esto pues, en algún otro momento lo platicaremos. Entonces, para esta cuestión, para darle otro nivel de profundidad a lo que de que el diseño importa y el diseño urbano importa, en la fase de producción y de consumo, yo he estado, bueno, esto es algo que la Escuela de Diseño Participativo de Oxford Brookes lo menciona mucho, que el espacio público o el diseño sí es un producto, definitivamente es un producto y como arquitectos lo van a entender, pero pues así ya lo entendieron. Ustedes hacen una serie de transformaciones, la tienen lista y es un producto y lo sacan a la fase de consumo de la ciudad, pero ahí ya no es su bronca, o sea, yo ya acabé, yo ya vendí, bye, nos vemos. Y en ese momento pues es cuando entra en las etapas de consumo de la ciudad y donde a todos los demás nos empieza o a beneficiar o a afectar. No es uno, han sido muchos a los arquitectos que he oído, es así de que, pues es que la gente no entiende el diseño, tiene que aprender. ¿Ah, sí? Pues el que tiene que aprender más bien eres tú, el que tiene que aprender, el que tiene que aprender que el que va a vivir allí no vas a ser tú, o sea, ni siquiera creo que una noche se la pasan allí, o sea, entonces tienes que considerar a estas personas porque ellas son las que pueden vivir el resto de su vida allí. Esto es muy difícil que por lo general se haga y sobre todo en esta latitud mexicana todavía sigue siendo muy difícil. Entonces, obviamente el diseño como producto, pues no nos vamos digo, Henry Lefebvre lo definió como el producto también es una actividad mental y social en la cual el diseño sirve como un mediador para, no nada más desde el punto de vista estético, sino social, pero como producto también es un control de medios, de dominación, de fuerzas sociales, políticas. Pero lo que a mí me interesa más y lo que le da más profundidad al asunto es que, por ejemplo, en este proceso de estructuración de los espacios, sobre todo Henry Lefebvre pues es un referente, pero después Ian Bentley introduce la teoría de la estructuración de Giddens en lo que es el diseño urbano. Entonces empiezan a ver cómo el espacio es un proceso también. Y cuando tú piensas en los espacios públicos como un proceso, cambia absolutamente la manera de cómo enfocas todo, porque entonces son procesos y son transformaciones en el tiempo. El espacio se transforma, obviamente nunca se queda igual, ni siquiera aunque no haya personas, se van deteriorando, pero cuando entran las personas se están cambiando completamente. Entonces el pensar que los espacios públicos son puros elementos físicos, ahí es una absoluta tontería. Y esto es lo que trata de reflejar este modelo.
El proceso de estructuración tiene que ver con una temporalidad del que sí estamos el ahorita y aquí interactuando con los espacios, o después una diacronía en el que están ahorita, pero también están después o estuvieron antes. Para explicárselo a mis alumnos les digo, a ver, bueno, ya aparte ahorita, pero bueno, es que es el ejemplo que utilizo, Plaza de las Tres Culturas. Y entonces digo, díganme qué les viene a la cabeza. No, pues bla, bla, bla. Porque seguramente se les viene a la cabeza a ustedes. Y entonces les dije, bueno, y en ese momento, son chavos, creo que más jóvenes que ustedes, son como de 20 años, o algunos tendrán todavía de 20 años. O sea, la mitad de las cosas o más de las que se les vienen a la cabeza no fueron en su tiempo, ellos no lo experimentaron. Entonces esa es la diacronía de los espacios públicos. O sea, aprendemos cosas y significados de los espacios públicos que interactúan en nuestro tiempo y en nuestro uso de los espacios públicos, aunque no nos haya tocado en nuestro tiempo de vida. Y obviamente en el futuro también. Es que cuando yo sea grande quiero ir a tal lugar. Por algo quieres ir ahí, que diga, bueno, la inmensa mayoría quiere ir a algún lado. Hay unos que no. Entonces, estas interacciones también, cómo se forman la manera como nosotros interactuamos en los espacios. Una, dicen los psicólogos ambientales, que hay las influencias subjetivas personales, de cómo te enseñaron a comportarte en un espacio público. Aquí de repente me parece que nos cuesta un poco más de trabajo porque las diferencias son más sutiles. En otras latitudes donde hay más culturas, o sea, si en un camión te encuentras 5 lenguajes hablando, obviamente que en un espacio público tienen que estar pensando en cómo van a diseñar el espacio público para un musulmán, para un budista, para un cristiano ortodoxo, para un árabe y para un judío, y para todos tiene que satisfacer ese diseño de espacio público. Ahí las diferencias son más grandes, de repente pueden ser más difíciles de manejar. Aquí podemos, ojalá y aunque sea pudiéramos establecer cierta tipificación de comportamientos, pero ni siquiera hacemos eso, como para tratar de entregar espacios diseñados para satisfacer por lo menos algunos grandes cajones de habitantes. Y por otro lado, pues también los espacios públicos, lo que es el marco físico, pues son rasgos materiales, dice Giddens, también son medios de producción y de reproducción material. Por ejemplo, aquí es la manera más fácil como se los puedo explicar es, que de hecho ya ni casi lo anuncian, pero Domino's Pizza. Se supone que si no te llega en 30 minutos, eso ya no sé si sigue pasando, que si no te llega en 30 minutos te la regalan. Bueno, entonces, por ejemplo, ahí los espacios públicos están interiorizados en el modelo de negocio de las pizzas. Se supone que si no te la entregan en ese tiempo, pues entonces ya va sobre su costo. Entonces, ese es un medio de producción de las pizzas. Hay muchos otros, entre más hay el para llevar, pues lo están interiorizando el estado de los espacios públicos en sus modelos de negocios. Entonces, es importante también tener los espacios públicos para tratar de mantener o de activar o de reactivar la economía local o la microeconomía pues de los lugares. Y los bienes producidos, pues obviamente se producen en espacios públicos, ¿no? Bueno, el enfoque participativo, lo que les he estado platicando no es nuevo, por supuesto, pero pues ojalá ya fuera tan sobado y tan sabido que ya no tuviéramos que seguirlo platicando. Pero pues esto no sucede todavía, o sea, hay un gran enfoque, un enfoque muy arraigado más bien, de que el diseño lo hacen los expertos. A mí me parece eso tan atrasado y tan de hace tanto tiempo que lo escuché, porque nunca lo aprendí, que no lo repito, que de repente son esas pequeñas depresiones que te dan cuando voy a pláticas como estas, en donde se sigue repitiendo eso, o sobre eso se dan las pláticas, en la que los expertos te dicen cómo hicieron los espacios públicos, y que no hicieron
talleres participativos, no le preguntaron a nadie. Me parece absolutamente terrible que eso suceda. O sea, de lo que estamos hablando aquí en el diseño es esto de la democracia participativa. Me parece que es un concepto más con el que podemos trabajar, que es que la gente tome las decisiones sobre sus espacios, sobre lo que ellos quieran. Eso podrá tener grandes perjuicios, pero uno de los beneficios es que a lo mejor nos equivocamos todos al tomar una decisión para hacer algo en un espacio público, pero por lo menos nos equivocamos todos. Ahora sí que ya no habrá quien echarle la culpa. Todos tomamos la decisión de hacer cierto diseño. Y entonces, en el siguiente universo, pues tendremos todo el universo menos uno, que ya no nos habrá gustado. Pero es muy difícil que todos nos equivoquemos o que a todos una decisión que hayamos hecho sobre algo no esté bien. Por supuesto que estos talleres son complicados, igual que todo lo que es participación. Pero la verdad es que es un reto como diseñadores y pensarlo de que si no hacemos estos talleres, pues entonces mejor nos dediquemos a otra cosa, pues. O sea, las cosas no son sencillas. O sea, se tienen que hacer y se tienen que pensar. Entonces tienes que identificar lo que cada quien quiera, porque uno como diseñador desde su computadora o desde el respirador o como puedas, o desde tu servilleta, no vas a poder pensar en todo lo que la gente necesita o le gustaría desarrollar en un espacio público. Y me parece que en varias escuelas de este país todavía siguen pensando que el experto es el que debe de decir cómo se deben diseñar. Y no nada más sino que lo peor es que vengan extranjeros a decir cómo tenemos que vivir ciertos espacios. Yo nada más estoy esperando que a todos nosotros, diseñadores, nos hagan a un lado para que entren los diseñadores colombianos. Ese día me va a dar un infarto, porque todos nosotros como escuela de diseño que estamos trabajando, que estamos haciendo aquí, sí estamos trabajando, pero que no tenemos esa liga con las ejecuciones reales, sobre todo en espacio público. En espacios privados sí se hacen. Bueno, en fin, pero ese es otro rey. Entonces, esta transparencia a ustedes les parecerá a lo mejor así como, ay, ¿qué le pasa? Qué aburrido. Pero se nos puede ir la vida, por lo menos en la licenciatura en arquitectura y la licenciatura en urbanismo allá en la UNAM, se nos puede ir la vida y llegar pues casi que hasta los golpes. O sea, es así de, no, discúlpame, aquí el experto soy yo, no, discúlpame, aquí el experto somos todos, bla, bla, bla. Bueno, después de todo esto, o sea, una de las cosas que quería transmitir es que es muy importante tomar en cuenta lo que todos los diferentes tipos de habitantes necesitan o desearían en las expectativas. No es malo tener expectativas, o sea, de repente en este país de repente lo siento muy, muy asfixiante de que no puedes tú esperar algo bonito, esperar hacer algo más feliz, porque pues cómo te atreves a eso, ¿no? Me parece que no solamente tenemos que pensar para la gente que más o menos funciona como normal, sino que en realidad el diseño urbano va más allá de estos rangos de ejecución, sino que en realidad el diseño urbano, y sobre todo pensando en esta dimensión de la fase de consumo del diseño, es que el diseño urbano puede ir a buscar, por ejemplo, los diseños, por ejemplo, se han encontrado investigaciones que correlacionan el crecer en una ciudad con que tengas el doble de posibilidades de desarrollar esquizofrenia. Y otros desórdenes mentales como la depresión o la ansiedad. Dice, parece que hay sí hay una liga entre el ambiente y el espacio y el estado mental, y esta liga es el estrés que te puede producir el
espacio público. Obviamente puede haber una cuestión social, inmensamente social, pero como diseñadores tendríamos que abordar o tomar responsabilidad de que lo que hacemos puede estar generando un estrés en las personas. Y este es el medio para que desarrollen todas las demás afecciones. Pero no o sea, por ejemplo, ahora después de, todavía hace 2 años o todavía el año pasado, ahora por lo menos ya no han salido las noticias, se están pensando que si el diseño urbano puede ser un modificador de la violencia policial. Por ejemplo, en Estados Unidos ya ven que empezaron a matar personas afroamericanas, sobre todo, sin razón aparente. Entonces, están pensando si, porque los policías parece que tienen ya ciertas cogniciones de los barrios donde andan, y porque andas en esas zonas, ya estás haciendo algo, ¿no? O ya, a ver, ¿qué traes? ¿Qué hiciste? ¿No? Entonces, están pensando en la manera de cómo le podrían cambiar el significado a los policías de los espacios en donde normalmente se reúnen ciertas gentes. Me pareció peculiar ese enfoque porque por lo general pensamos en la gran masa de personas que consumen el espacio, pero en este caso sería como para tratar de modificarle a los policías las concepciones o los significados que tienen sobre los espacios. Entonces, obviamente a mí me gusta mucho el diseño urbano y pensar o sea, no nada más es el CEPTED, no sé si han oído, bueno, supongo que han oído lo del, bueno, en inglés es el Crime Prevention through Environmental Design, pero eso en realidad es el enfoque del ambiente, del diseño urbano, podríamos decir, o del ambiente, del diseño del ambiente para la prevención del crimen, en el que hay ciertas 5 argumentos con los que se supone que puedes hacer los ambientes más seguros. Pero en realidad hay muchos más. El CEPTED a mí me parece un poco limitado. En realidad hay otros, geoprevención y demás, que aquí también han sacado artículos al respecto. Ese es el enfoque tradicional. Pero aquí, más que irte con el grueso de la persona que lo consume, pues es contra los que están ejerciendo la violencia. En este caso los policías o quien quiera que le esté ejerciendo la violencia, ¿no? También por otro lado, que son lo que a mí me gusta más y es en donde, bueno, por ejemplo en de Space to Think, era un ejercicio en la Universidad de Oxford Brookes en la que tenía su campus como los campus setenteros de arquitectura modernista con franjas azules, que a todo el mundo les encantaban las franjas azules, y aparte de estos edificios aquí, creo que en la UAM no hay, pero estos edificios que sales y el aironazo y que no traigas falda, ya no sé si el peinado, la falda o qué cosa, no, ya mejor le corro. Y entonces decían que eran horripilantes. Les preguntaron a los vecinos, dijeron, pues es que es horrible vivir aquí enfrente de la universidad. Entonces empezaron a hacer, aparte de para mercadotecnia, porque las universidades son privadas en Inglaterra y tienen que estar cambiando la fachada para estar atrayendo clientes, le hicieron todo un ejercicio participativo, gozoso pues, gustoso, no enojado, en el que los vecinos empezaron a decir qué es lo que querían ver o cómo querían que entraran, lo que los estudiantes le veían que los iban a atropellar y entonces los abuelitas así como, ay Dios mío, van a matar al niño, y entonces también dijeron, oye, ¿por qué no les hacen así una como entrada para que puedan entrar al camión y ya se bajen ahí y ya no les estén ahí como que el peligro de machucarlos? Pues sí. Y entonces empezaron a preguntar, o sea, la gente se manifiesta así. El trabajo de los diseñadores es interpretar eso que la gente se manifiesta y hacerlo en diseños. O sea, sí tenemos trabajo, por supuesto que tenemos trabajo, pero no como el único ser iluminado en el que vamos a hacer los diseños. Entonces, de Space to Think era ese. Y en este caso no nada más se fue hacia afuera, sino que en realidad se pusieron a pensar otros equipos en cómo era mejor estudiar y cómo era mejor con las nuevas tecnologías, cómo era que a la gente le gustaba mejor estudiar. Entonces,
para no decir que le hagamos como el TEC, porque pues el TEC no la tiene comprada en el diseño, sino que dijeran los que estaban ahí como querían. Entonces, bueno, pues yo no quiero que este edificio esté apestoso en las tardes cuando llueve, esté apestando. Ah, bueno, pues validísimo, ¿no? Luego estas olas de cemento que hacían antes o de concreto, no, pues esas son horribles. Ah, bueno, pues hay que tirar eso. Entonces, al final también empezaron, los nuevos workshops o los zonas de talleres en donde no querían que estuvieran así monitor con monitor o cubículo con cubículo, sino que fueran espacios open plan, y entonces estar ahí como nodos de computadoras y con trazadores o con los plotters y demás, que los cables, porque aquí tenemos siguiendo teniendo la maldición de los cables por el piso, entonces todo el mundo seguramente se ha roto la cara más de una vez. Entonces que los cables estuvieran colgando, pues como para que como casi no nos los desvelamos, ¿verdad? Los diseñadores, pues para no estarnos rompiendo la boca cada vez que entrábamos a trabajar. Y todo eso también lo llevaron hacia revolucionar la manera como se hacía hacia adentro, o sea, cómo se hacía la arquitectura en esta universidad. Y pues no he podido ir, pero parece que todo el mundo vive, no sé si inmensamente feliz, pero más feliz. Entonces, por eso les puse esta transparencia. Bueno, entonces, el diseño urbano y los extremos de la vida, que es en lo que ahorita estoy, es en lo que precisamente como conocía el doctor Rodríguez. Quería traerles imágenes, pero la verdad es que pues la vida ahorita allá en el sur ha sido muy movida, como ustedes se podrán imaginar. Ya no pude estarles trayendo imágenes de ese taller de diseño urbano, les quería traer, o hasta lo que hicieron los niños. Por ejemplo, los niños o los adultos mayores, cómo ven, cómo piensan, cómo ven los espacios. En este taller, en donde, eso fue el 28 de abril, porque iba a ser el Día del Niño, les hicimos ahí como su fiesta. Bueno, sí, más o menos. Por ejemplo, en esos talleres los niños dijeron que les daban miedo los perros. Esto de los perrijos, bueno, o tienes perrijos o tienes hijos, porque a los niños les dan miedo a los perros, o sea, pues están de su vuelo, y si están en un estanque de agua como estaban ahí en el campus de SU, ay, o sea, pues son alienantes para ellos, o sea, además si son los perros grandes, lo que están ahí saltando, o en el pasto, pues sí, a los niños les gusta tirarse, y cuando está aburrido, como decían, la aburrición empieza a pesar tanto y tanto y tanto, que de repente tiran, ¿no? Ay, estoy aburrido. Pero si eso no lo pueden hacer, si hay las heces de los perros, ay, huele re feo. Entonces, eso también lo dijeron. Luego, a la hora que les dijimos que recogieran cositas, por ejemplo, recogieron los bellotitas estas que tienen como piquitos. Recogieron, bueno, eso no los pudieron recoger porque si no era romper ahí el mural de mosaicos de Diego Rivera, pero les llevamos mosaiquitos por si querían agarrar, que les dijimos, son como esos, obviamente no eran como esos, pero bueno, dijeron, ay, sí, entonces empezaron a escoger los mosaiquitos de vidrio y los pegaron en sus cositas. Levantaron las colillas de los cigarros, las tapas de todo esto, y algunos también recogieron las botellas de las cosas que no les gustaban, y otros dibujaron. Entonces ahí, por ejemplo, también nos dimos cuenta, había niños en el rango de la primaria, no era de una primaria, pero era del rango de la primaria, de 6 a 12 años. Los niños de menos de 10, pachanga y juego, se acabó. Les dimos unos marquitos en donde de un lado estaba verde y del otro lado estaba rojo, para que con eso tomaran fotos ellos de lo que les gustaba y lo que no les gustaba. Los de 10 o menos, pachanga, el árbol, el perro, así, ¿no? Lo loco. Pero de 10 o más empezaron a hacer más o menos todavía no lo procesamos, pero empezaron a hacer como un diálogo o fotos con sentido. Por ejemplo, se repetía mucho la bandera
la bandera con el asta ondeando, con el marquito verde. Les gustaba la bandera. Una construcción con marco rojo. Dijeron, ay, no nos gusta la obra. Los perros, había perros con marco verde y perros con marco rojo, pero predominaban un poco los de marco rojo. Y luego había la de las bardas como de mantenimiento del mural en marco rojo. Entonces, pero eran los menos los niños mayores. Entonces ahí nos dimos cuenta. Bueno, el objetivo del taller era enseñarles como que las cualidades del diseño urbano, pero pues no fue posible. Ahí nos dimos cuenta, en realidad, con quién tienes que empezar a trabajar. O sea, tienes que empezar a trabajar con niños de 10 años o más, porque son los que ya se dan más cuenta del lugar donde están y de lo que les gusta o no les gusta, ¿no? Los otros niños son la pachanga. Está bien, también, por ejemplo. Pero como para irles enseñando lo que ellos deben de exigir de más grandes o qué es un buen ambiente a partir de ese entonces. Y al estar viendo, por ejemplo, esto con los niños, pues me empecé yo a preguntar que en realidad, o sea, ya ha habido algunos seminarios precisamente hay un libro de los extremos de la vida y el urbanismo, salió hace como 2 años y obviamente estos mapas cognitivos con los niños, por ejemplo, también ahí participó una doctora que creo que ha venido, Tulin Gulgonen, en el que los niños que andan todo el tiempo en auto, nada más hacen con una rayita y dicen casa, escuela, súper y una rayita. Y los niños que van caminando a todos lados, pues ponen y esto, y pasa aquello, y luego el perro, y luego, bueno, si están en ambientes gachos, pues el de la pistola, el bote de basura, pero ponen muchos detalles de recorrido y luego ya a mi casa y luego a la escuela. Entonces ahí se ve cómo el espacio sí empieza a importar o sea, las cogniciones, lo que los niños traen en los dibujos. Entonces finalmente el espacio sí te hace, o sea, como vayas, te hace experimentarlo de diferente manera. Si, luego también, por ejemplo, veían, hay un video que circula que hicieron unas maestras de allá. Si los niños van en los coches, pues luego, si son chiquitos, pues nada más ven los topes de los edificios, pues entonces en estar dibujando así los topes de los edificios o dibujar una línea, pues es casi exactamente igual. En cambio, si vas caminando, pues es otra experiencia, ¿no? Entonces, bueno, si todo esto, la investigación creo que se ha dado más en los niños, porque de alguna manera los de la generación X hemos tenido los niños, digo también los papás, pero o sea, los adultos los adultos mayores están como relegados, no porque sean adultos mayores, todos van a pensar igual, ni van a percibir igual el espacio, y hay menos investigación sobre eso. Tendríamos que estar también haciendo, porque las capacidades se empiezan a deteriorar y no empiezan a percibir igual el ambiente. Entonces, ese tipo de investigaciones son las que también hace falta para gente de mayor edad. Pero también, por ejemplo, que es en lo que yo estoy, pero es muy difícil hacer estas cosas. No, bueno, difícil de cualquier investigación, pero no, es difícil llegar a poder sentarte a hacer eso, o sea, para empezar, el urbanismo nos tienen con un pie, y después el diseño urbano, bueno, con los 2 pies, que nada más, ¿por qué? Los enfermos cardíacos, o los enfermos diabéticos, o los obesos, o los esquizofrénicos, o sea, en el caso de enfermedades mentales, perciben diferente el espacio, y tendríamos que tener espacios también para reforzar ciertos elementos para que se sientan bien en el espacio, porque si no se sienten bien estamos haciendo una segregación adicional, porque entonces se tienen que encerrar en los espacios donde se sienten más seguros y no estamos creando espacios públicos que fortalezcan la seguridad para salir en general. Entonces, si son de enfermedades mentales, tendremos que indagar cómo perciben los espacios en ese sentido. Pero también, por ejemplo, los enfermos cardíacos, no sé si seguramente varios tienen enfermos, se han ido al centro médico siglo XXI. Cardiología está hasta el final de la entrada. Entonces, bueno, los enfermos cardíacos, pero a la entrada, o sea, dices, no, bueno, o sea, así o más difícil. O sea, y luego, pues el
famoso camioncito nunca sirve. Y es así, una recta así interminable, o sea, sí pusieron las líneas de color, pues es para que no te pierdas, pero si vas enfermo, es otra dimensión como vives el espacio. Tendrías por lo menos que ir haciendo, a lo mejor, es la investigación que no hemos hecho, pues espacios de estadía, pero que no te esté dando el rayo del sol ni la lluvia, o ver de alguna manera, o sea, para todos la gente, que todos podemos caer en enfermedad y salir de ella o ya quedarnos en ella, también los espacios deben responder para ellos. Entonces, en esta fase de consumo es donde me parece que ahí hay una gran espacio por investigar que no lo hemos hecho. Ahorita ya para finalizar, por ejemplo, estoy empezando a dar la clase de teoría y historia en este semestre, de teoría e historia del diseño urbano, pero casos mexicanos. El diseño urbano me podía recetar yo casos, la filosofía, las teorías internacionales, bla, 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 como misa. Pero ese no es el chiste es que empecemos a pensar en nuestras ciudades mexicanas y en nuestros espacios mexicanos, y ahí sí no hay nada. Entonces, por ejemplo, aquí nada más les traigo unos ejemplos de lo que yo he hecho, pero rápido ya para acabar. Bueno, estos son los típicos mapas mentales, pero por ejemplo, estos mapas mentales estuvieron aquí. Entonces, todas estas rayitas, esta es la Villa Olímpica. La gente que, por ejemplo, esto nada más es el primer sector, sí es todo. Entonces, aquí es Insurgentes y para acá está el Colegio de Ingenieros. Entonces, la inmensa mayoría de las personas dibujaba esto, y obviamente nada más los que vivían por acá dibujaban todo. Estos puntos blancos que están aquí o sea, para contrastar métodos cualitativos con cuantitativos, estos puntos blancos son para medir la complejidad visual. Hay un programa que se llama Benoit, en donde tú mides la complejidad visual, qué tan complejo o no. Y entonces hay un rango en el que si está muy simple a la vista, el cerebro urbano se aburre, y si está muy compleja, sintetiza, por eso de la teoría del Gestalt y lo que sea. Entonces ahí está más o menos dicho. Por ejemplo, algo que estaba muy mencionado eran los edificios estos, y había una gran complejidad visual, y en los más azules era donde estaban más simples, bueno, la gente lo mencionaba menos, a pesar de que en complejidad visual estaban más o menos parecidos. Entonces ahí lo que podemos ir analizando es, en espacios ya construidos, dónde se tendrían que reforzar, para que estemos tratando de diferente manera el espacio, y no hacer así como capas, así como de pintura, de ahora vamos a hacer todo en todos lados, y todo está en todo, no, sino que en algunos lugares se necesita reforzar unas cosas y en otros lugares otras. Por ejemplo, es un mapa de las relaciones sociales. Por los puntos rojos eran los encuestados, y esto era qué tanto tenían que ver con los del resto del conjunto habitacional. Entonces, en Villa Olímpica resultó pues que sí, todos tenían como alimentate con todo el mundo. Pero en otros lados no, o sea, en otras unidades, creo que sí lo traje. No, eran unos pedacitos. En este caso son el Pedregal de Santo Domingo, lo mismo. Como unas gentes entienden todo por la trama y el área de copete, y otros lo entendían por la cuadrícula, pero más bien por las funciones. Donde estaba la salchichonería, donde estaba la papelería, la de los tacos, la tortillería, bla, bla, bla. Entonces, y de hecho, una de las grandes conclusiones, por ejemplo, de estas investigaciones, es que la gente se identifica más por las funciones que por el diseño, o sea, son tristezas para todos nosotros los diseñadores, pero la gente se identifica más por lo que hace, por las actividades, por lo menos en estos vecindarios no muy ricos en cuestión de diseño. Bueno, estos son algunos ejemplos y ya nada más, pero en realidad lo que yo quería platicarles pues era precisamente esto del habitante y el diseño, sobre todo el diseño urbano. Muchas gracias por su atención.